Hay una falla en el Estado, una falla estructural, y esa falla aparece en su mismo comienzo, en aquello que Agamben ha llamado el estado de excepción, la excepción misma del Estado, es decir, cuando se suspenden los derechos, su fuerza de nacimiento, su violencia inicial. El Estado tiene una falla estructural y por lo tanto, como toda falla estructural, cualquier rato puede producirse precisamente el derrumbe, no solamente la implosión, también la explosión. Entonces estamos ante la falla estructural del Estado. La intelectualidad conservadora norteamericana habla de estados fallidos. Sin embargo, hay que pensar en la falla misma del Estado, el Estado como falla. Este es el tema. El problema de ese pensamiento conservador es que considera al Estado como algo natural, es decir, no como algo histórico. Esta naturalización del Estado forma parte, pues, de este equívoco inicial del pensamiento conservador, de esta premisa discutible e insostenible del conservadurismo norteamericano. Por otra parte, se expresa patentemente una conciencia culpable y religiosa, es decir, este sentido de estado fallido tiene que ver precisamente con la otra forma de nombrarlo, que es estado canalla, que tiene que ver precisamente con una calificación moral, pero también con una calificación religiosa. Es decir, todas las premisas conservadoras están ahí, todos los substratos de las premisas conservadoras están ahí, todos los prejuicios conservadores están ahí. Ese es su punto de partida y por lo tanto un punto de partida que no parte a ninguna parte, sino que se ahoga en sí mismo. En un libro de Jacques Derrida titulado Canallas, dos ensayos sobre la razón, a propósito de la palabra canalla en castellano y en francés voyou, que se refiere al hombre que tiene actividades delictuosas. El crítico, deconstructor y diseminador Jacques Derrida dice lo siguiente en cuanto al viaje de la palabra voyou, canalla, que acabo de dejar volar en su arriesgada traducción entre la anglofonía y la francofonía. Este afecta a algunas de las brazas políticas a las que me gustaría dedicar el final de esta sesión. Del de Rose State al Estado canalla se trata nada menos que de la razón, del más fuerte, del derecho, de la ley, de la fuerza de la ley, en una palabra del orden mundial y de su porvenir, del sentido del mundo, en suma, como diría Jean-Luc Nancy,
En todo caso, más humildemente del sentido de la palabra mundo, mundialización. El término ha sido acuñado en plena guerra contra el mal, en plena guerra contra el terrorismo. Se hablaría de estados que cobijan al terrorismo. Como se puede ver, se trata otra vez del esquematismo entre el bien y el mal. Como hemos dicho, esquematismo religioso. El estado canalla pertenece al mal, en tanto que el estado que lucha contra el mal pertenece al bien. Habríamos vuelto anacrónicamente a la guerra de las cruzadas, a la guerra santa, a la guerra contra los impíos y los infieles, a la Inquisición, a la persecución de los impíos. Aquí radica toda la carga emocional de la tesis conservadora. Se trata de un esfuerzo ideológico por justificar la guerra, no solamente la guerra contra el terrorismo, sino la guerra contra el supuesto Estado canalla, la guerra del Golfo o las dos guerras del Golfo, la guerra en el Medio Oriente, en la modernidad tardía, en la contemporaneidad, en esta actualidad en crisis. Esta guerra se basa también en el supuesto de otra guerra más larga en el imaginario conservador, la guerra de las civilizaciones. Es decir, estaríamos en una guerra, para resumir, entre Occidente y Oriente desde tiempos inmemoriales. Se trataría de una guerra cosmológica religiosa entre ángeles y demonios. Pregunta: ¿a qué responde este supuesto, sobre todo este substrato de la guerra entre el bien y el mal, que sostiene el calificativo de Estado canalla? ¿Quién dice canalla al otro? Es decir, ¿quién lo considera ruin, inmoral, y todos los sinónimos que podemos encontrar en la polisemia de la significación de canalla? El que se considera lo contrario de canalla. En este caso tendríamos que recurrir a los antónimos, como digno, noble, honrado, inclusive caballero, que es contrario a plebe. Podemos decir que este es el punto de vista o la manera de significar y de apreciar y de despreciar también de la aristocracia, pero en este caso estamos hablando de la antigua aristocracia, de la aristocracia griega, de la aristocracia romana, si ustedes quieren, de la aristocracia que se forma en los imperios, es decir, hablamos de los imperios antiguos. Ahora, en plena modernidad, sobre todo tardía, es muy difícil hablar de aristocracia con la misma significación que le daban los aristócratas griegos o romanos. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Es decir, desde el siglo XX cambalache, problemático y febril, donde el que no llora no mama y el que no roba es un gil, es muy difícil mantener la misma significación. Lo que se puede decir con fines comparativos es que hay oligarquías, pero no necesariamente aristocracias,
que tiene el significado de los mejores. La misma burguesía tiene un significado distinto al de la aristocracia. Se trata de los nuevos ricos y hay toda una historia de los desplazamientos de la burguesía, de las subidas y bajadas de los estratos burgueses, de los cambios vertiginosos de la cúspide de la burguesía, y en ese sentido lo que se ve es que lo que hay es más un movimiento, un desenvolvimiento de las oligarquías, donde no están precisamente los mejores, la aristocracia, sino más bien están los nuevos ricos que no tienen cultura, por así decirlo, desde el punto de vista de la aristocracia. Bueno, todas estas apreciaciones las hacemos desde el punto de vista de las comparaciones, no necesariamente del acuerdo que estemos con estas frases y con estas enunciaciones, pues nos pueden ayudar a descifrar no solamente el sentido y el significado, sino el caudal emotivo que hay en ese calificativo de canalla y sobre todo de estado canalla. En otra exposición y en otro ensayo nos hemos preguntado ¿quién es el estado canalla? ¿No es también un estado canalla aquel estado que genera guerras de laboratorio como las que se han desatado en las dos guerras del Golfo, en la guerra de Yugoslavia, en la guerra de Georgia, en la guerra de Kazajistán y en la actual guerra de Ucrania? Nos hemos preguntado también si no es estado canalla aquel que usa la lucha del narcotráfico o contra el narcotráfico para financiar guerras como las de Camboya en el contexto de la guerra del Vietnam y guerras de los contra los sandinistas del primer gobierno sandinista. No es un estado canalla aquel que recurre a los servicios secretos para inventarse estas guerras y para manipular en la sombra actitudes que no condicen con un comportamiento caballero, digno, honrado, que más bien se parecen a lo que señalan como canalla. Es decir, aquí hay un círculo vicioso, una especie de boomerang. El que dice canalla resulta también canalla porque se parece al canalla que señala, solo que lo hace desde una distinta posición. Lo que decimos se corrobora con el comportamiento del otro, que también considera el mal a los que lo señalan como estado canalla y lo hacen desde una posición ideológica religiosa fundamentalista. Entonces, aquí tenemos la simetría de los que acusan y de los que son señalados al mismo tiempo por lo mismo, como la encarnación del mal. La paradoja es que ambos son el bien y ambos son el mal al mismo tiempo. En el esquematismo dualista nadie tiene la razón, o los dos tienen a la vez la razón. Si ustedes quieren, los dos tienen la verdad y los dos tienen el error
y la mentira. El esquematismo dualista sirve para esquematizar, pero ambos pueden utilizarlo. Tiene utilidad dependiendo de quién la use para producir el efecto que se quiere, de señalar, de estigmatizar, de acusar, de interpelar, de mostrar al otro como el enemigo, la encarnación del mal, el endemoniado. Entonces el uso que se hace no es pues científico, en el sentido de una descripción, de una interpretación que se corresponda con los hechos, sino más bien se trata de un uso ideológico en el mejor sentido de la palabra, para convencer a los ya convencidos, para que lo escuchen los que tienen las orejas y el oído dispuestos a escuchar y aceptar lo que se dice. Sin embargo, los otros, los que son acusados, no escuchan lo mismo, sino invierten el sentido de las palabras. Entonces, podemos decir que este esquematismo, o más bien el uso de este esquematismo dualista, tiene un efecto a medias, solo a la parte que corresponde a los que acusan, y tiene un efecto adverso respecto de la parte de los que son acusados. La guerra entre ángeles y demonios es una guerra perversa y truculenta. Metafóricamente podemos decir que los ángeles son a la vez demonios y los demonios son a la vez ángeles. Entonces, ¿por qué se juzga? ¿Por qué se hace el juicio? ¿Por qué se dice que el otro es canalla, que hay un estado canalla en el otro lado? ¿Es acaso para autoconvencerse de uno mismo que es honorable, digno, caballero, aristócrata? ¿O más bien es para justificar el crimen cometido con antelación? Entonces, el juicio posterior, póstumo, es para justificar el acto, incluso para legitimarlo, darle una forma legal, aunque también se prepara el terreno para cometer un crimen, es decir, para justificar lo que viene, la crónica de una muerte anunciada. Volviendo a la cuestión del Estado, y retomando lo que hemos dicho a propósito del esquematismo dualista, podemos decir como conclusión que todos los estados cometen canalladas, hacen actos canallas y por lo tanto son canallas. El problema con esta actitud, entre muchos otros problemas, es que desaparece la democracia como tal, en sentido pleno de la palabra, como autogobierno, y desaparece la política como suspensión de los mecanismos de dominación. La democracia se reduce a una simulación y la política al arte de mantenerse en el poder, incluso antes de conquistarlo, recurriendo a todos los medios a su alcance, lo que más expresa de manera ilustrativa esta perspectiva perversa, utilitaria y oportunista es esa frase atribuida a Nicolás Maquiavelo de que el fin justifica los medios.
Esta política reducida y esta democracia institucionalizada y esta religión convertida en Estado, que son los distintos aspectos y perfiles del contexto problemático de la crisis múltiple del Estado-nación y del orden mundial. En realidad, para decirlo de ese modo, en tono retórico, se trata de la preparación del escenario para el crimen. Hay anteladamente una predisposición al crimen. La política, la democracia y la religión institucionalizada son dispositivos hechos para el crimen. En el fondo se dice que el enemigo tiene que ser asesinado a nombre del bien, de la democracia, de la religión. Esto nos muestra también que los que están metidos e involucrados en este substrato emotivo, en esta atmósfera de legitimación del crimen, no pueden convivir con el prójimo, con el próximo, con el otro. Tampoco, por lo tanto, puede convivir consigo mismo. Se trata de un malestar en la cultura y un malestar en la subjetividad. Se trata pues de un inconformismo, pero no de un inconformismo rebelde, sino de un inconformismo conservador. No están conformes con la vida, no están conformes consigo mismo, y mucho menos, obviamente, con la convivencia, la coexistencia con el otro. Tampoco aceptan la presencia del otro. En ese sentido, todo lo que se hace, lo que se dice, lo que se usa en este contexto de este esquematismo dualista es una preparación para el crimen. Los nacionalismos son en el fondo una invitación y una convocatoria al crimen. Toda política en el sentido restringido de la palabra, en el sentido institucional, es una preparación más elaborada y matizada para el crimen. Toda religión, y sobre todo las religiones fundamentalistas, son de manera más directa una invitación a cometer crimen. Entonces se trata de una concepción asesina del mundo. ¿En qué radica entonces la canallada? En presentarse como no canallas, como dignos, caballeros, honorables, como los mejores, como los paladines del bien, de la democracia y de la religión. Y al presentarse de este modo, se están presentando como los jueces, aquellos jueces que tienen bajo su mano la decisión sobre la vida y la muerte. Estamos en un mundo, el sistema mundo moderno, dominado por canallas. Tenemos muchos ejemplos de estas canalladas, predominantes y proliferantes. Por ejemplo, una de ellas es hablar de paz y hacer la guerra para lograr la paz, armarse para lograr la paz. Otra es la de legitimar la contaminación, la depredación y la destrucción ecológica y hacerlo a nombre del bien del planeta. Por ejemplo, mediante el capitalismo verde, que compra bosques para absorber el carbono, mientras, por otro lado, sigue manteniendo los niveles de contaminación sin cumplir el Convenio de París,
Quizás una de las peores canalladas es tener armas de destrucción masiva, las llamadas armas nucleares, estos arsenales magníficos y fabulosos de la muerte apocalíptica del planeta, de la vida del planeta y de la humanidad en el planeta. En otro contexto, por ejemplo, hablar de la lucha contra el narcotráfico, cuando más bien esta lucha forma parte de la reproducción del narcotráfico. Continuar con esta cantaleta, mostrando logros de la lucha contra el narcotráfico, cuando esos logros no llegan ni al 10% de todo lo que produce el narcotráfico, concretamente la economía política de la cocaína. Agarrar presos a los líderes de los carteles, cuando después de agarrarlos de ninguna manera han desaparecido los carteles. Son los chivos expiatorios. El problema no radica ni está encarnado en cada uno de estos jefes de carteles, de estos padrinos de la Cosa Nostra, sino en el mecanismo, como dice la película brasilera, en el sistema mismo, en el funcionamiento mismo, en los engranajes, en la máquina. No importa quién esté a la cabeza, lo que importa es que siga funcionando y así va a ser. Entonces, cuando agarran presos a los peces gordos, cuando lo hacen, las pocas veces que lo hacen, las pocas veces que ocurre, no cambia nada. Sencillamente es una expiación, es una manera espectacular de mostrar precisamente lo contrario, es decir, la gran ineficiencia e inutilidad de la lucha contra el narcotráfico. Justificar además de que siga funcionando como si fuera parte de la naturalidad del planeta y de la normalidad del mundo. En otro contexto, por ejemplo, otra canallada es hablar de soberanía cuando se mantiene el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Hablar de desarrollo que implica en la memoria, es decir, en el olvido, no otra cosa que la industrialización, pero hacerlo entregando los recursos naturales para que siga funcionando la extraterritorialización de los recursos naturales como materias primas. Otra canallada es, pues, usar el poder, los dispositivos del poder, usar el Estado para perseguir a los políticos opositores o a los líderes ambientalistas, a los dirigentes indígenas, a las expresiones de la lucha de las mujeres, acusándolos a todos ellos y ellas de terroristas. Estas canalladas tienen que ver con la suspensión de la democracia, la suspensión de la Constitución y seguir cometiendo actos atroces, usando la misma administración de justicia, judicializando la protesta, judicializando la demanda, judicializando la movilización social, judicializando la defensa de la vida, la defensa de los ecosistemas. Es pues esto una canallada. Hay muchas canalladas, proliferan y abundan. Siguiendo con el listado, podemos ver otras canalladas
realmente anecdotarias. Por ejemplo, cuando se presentan como líderes únicos, caudillos únicos, encarnaciones de la convocatoria del mito, como mesías políticos, presentándose públicamente como si no hubieran alternativas a su presencia y no hubieran alternativas a sus opciones que son excesivamente restringidas y sin horizontes y sin perspectivas. Moviéndonos de contexto, es una canallada pues la de los medios de comunicación, que presentan la información que emiten acompañada por publicidades y propagandas, es decir, por mercantilismo, la desinformación, transmitir noticias como si fueran hechos, cuando son inventos y manipulaciones de los medios de comunicación. Es pues una canallada tener atrapado al pueblo en una atmósfera terrorista, de amenazas, de coerciones, de economía política del chantaje. Es una canallada tenerlo desinformado, manipulado por los medios de comunicación y por los discursos emitidos desde las palestras del poder, desde el inocuo discurso de los voceros. Esta proliferación de canalladas forma parte de la decadencia extrema a la que se ha llegado. Pero también es una canallada comportarse de una manera conformista con todo lo que ocurre, aceptar lo que ocurre, dejándose anular, inhibir, aceptando la anulación, la inhibición de la potencia propia, pero también de la potencia social. Es una canallada consigo mismo. Lastimosamente, el pueblo también participa de estas canalladas. Es pues un círculo vicioso, no solamente del poder, sino un círculo vicioso de la ideología, un círculo vicioso de las dominaciones, un círculo vicioso de la decadencia. Son un conjunto de círculos viciosos que como dragones se muerden la lengua hasta desaparecer. Es pues un suicidio mundial. ¿Cómo paramos esto? No hay otra alternativa que desandar el camino, que volver a la memoria, recuperar la memoria de la experiencia social, de las luchas sociales, recuperar la capacidad de rebelión y de crítica, activar la potencia social en todos los pueblos y sociedades, liberarse de la decadencia de los canallas, de los estados canallas, del orden de las dominaciones canalla.